juzgados por lo que de adulto hace, no por lo que dice. Autor, Carl Jung. A nombre de todos los que integramos la institución Esperanza para el Autismo, así como a nombre propio, les damos una cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual Padres con Inteligencia Emocional, Hijos Felices. Perdón, aquí está ya. Tenemos el honor de contar como expositora de la conferencia con la licenciada Patricia Martínez, coach humanista, con las diversas formaciones en la certificación, con diversas certificaciones, entre ellas la certificación como facilitadora de la metodología EMORES, emocionalmente responsables. Le damos también a ella una afectuosa y cordial bienvenida. Patricia, gracias. Les pedimos a todos, por favor, tener sus micrófonos apagados para que se pueda escuchar la expositora. ¿Qué te dijo que...? Nuevamente, les pedimos sus micrófonos apagados, por favor. Así también, en medida de lo posible, que puedan tener sus cámaras activas para que el expositor pueda verlos. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a nuestra expositora, Patricia Martínez. Gracias, Patricia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Anneli, por esta calurosa bienvenida. Les saludo en esta tarde de sábado, en donde frente a esta situación que hoy estamos viviendo, ya de meses en los que nos hemos pareciera extendido, sin saber a ciencia cierta cuánto tiempo más va a durar esto, pues bueno, es como si trajésemos una mochila en la espalda, ya esto le vamos sumando situaciones, le vamos sumando el encierro, le vamos sumando el hecho de no saber qué está pasando, las condiciones que puedan llegar a tener cada una de nuestras familias, tanto económicas, sociales, de salud incluso, o si lo podemos subdividir, pues ya no solo la condición familiar, sino también la condición de cada uno de los miembros de la misma, y esto hace que esta mochila se vaya haciendo pesada, que se vaya cargando y que haya días en los que no tengamos mucha claridad sobre qué sigue o qué es lo que podemos hacer. El tema que hoy les voy a compartir en esta invitación que me han hecho, les voy a pedir que la conferencia está siendo grabada, entonces que eso no les preocupe porque incluso aunque estés acá, si luego quieres visualizarla nuevamente, algo que se te haya escapado, vas a tener la posibilidad de verlo de manera diferida. Y si vas llegando, te pido, aunque el programa te silencia el micrófono automáticamente, que no lo abras. Esto para poder fluir sobre la conversación y al final voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas en donde vamos a poder conversar juntos y resolver algunas cosas para juntos llegar más lejos. Bueno, decía yo que el tema que hoy nos trae acá es la importancia de la inteligencia emocional en nosotros como padres para eventualmente poder ponerla al servicio de nuestros hijos y que ellos puedan expresarse y que puedan tener resultados claros eventualmente en la vida. Lo que vivimos en la infancia, viene acá esta pregunta, ¿influye en lo que somos al hacernos adultos? Te invito a que te pongas a pensar de las conductas que hoy tienes como adulto, ¿cuántas de ellas son un reflejo vivo de tu padre, de tu madre o de aquellas personas que estuvieron contigo mientras fuiste un niño? ¿Cuántas veces al cocinar seguimos una estructura igualita a la que seguía mamá? ¿Cuántas veces te has fijado conscientemente que cuelgas la toalla en la misma forma que ella lo hacía o como él lo hacía? En lo que nos gusta de comer, lo que no nos gusta, la manera en la que nos arreglamos personalmente, los colores a los que tenemos inclinación, las creencias que tenemos, están proyectadas por una mezcla de cosas. ¿Cuáles pueden ser estos elementos? Pues bueno, de entrada está la ciudad, el país, el lugar en el que hemos nacido y en el que nos hemos educado. Sabemos que no es igual la educación en México que como es en Alemania. Y ni siquiera estoy hablando de un contexto a nivel educativo escolar. Me refiero a la forma de ser de las familias. Decimos que los latinos somos de determinada forma, que los europeos son de otra. Esto tiene que ver con el espacio en el que hemos crecido. No es igual cuando vamos a una escuela que cuando vamos a otra. No es igual cuando venimos de un matrimonio en donde papá y mamá viven juntos que un matrimonio que se ha disuelto por un divorcio. O bien
que mamá y papá vivan juntos, pero que tengan una buena relación, u otra en donde están juntos porque así les ha convenido hasta este momento, pero no tienen una relación de pareja. No es igual cuando estamos más acostumbrados a permanecer tiempo con los abuelos, a cuando estamos acostumbrados a estar con los tíos, o cuando estamos solos todo el día en casa. Cada uno de estos elementos, imagina que tenemos una licuadora y vamos sumándolo. Decíamos, el lugar donde nacemos, crecemos, la escuela a la que vamos, el espacio en el que nos movemos. A esto le podemos sumar también el esquema de cómo es tu temperamento. Hay gente que es más colérica, hay gente que es más flemática, y luego la personalidad, que es todo aquello que vamos sumando. Le podemos agregar la religión, le podemos agregar si somos hombres, si somos mujeres, si en casa tenemos una tendencia a que mamá sea quien dirige, o tenemos una tendencia a que papá sea quien tome las decisiones, si ambos de nuestros padres trabajan o solamente uno, y bueno, un sinfín de elementos que se van a mostrar como este caldo de cultivo favorable para que nosotros seamos los adultos que somos. Podríamos definir incluso a nuestra infancia como esta caja negra de la memoria. Si tú sabes lo que es una caja negra, bueno, pues son estos elementos que están en los aviones y cuando llega a haber algún accidente o llega a descomponerse algo, no necesariamente tiene que haber un accidente, y queremos saber qué fue lo que pasó o una situación al interior del avión, bueno, estas cajas van guardando toda la información, los sonidos que se te pueda ocurrir están grabados en esta caja negra. Y entonces esto le ayuda a los científicos o a quienes estén encargados del elemento de lo que haya pasado en el avión, de saber o tener información suficiente para poder saber cómo actuar y de dónde vino esto que ha pasado. Pues bueno, nuestra infancia es esta caja negra de la memoria en donde mucho de lo que pasa no necesariamente lo registramos de manera consciente. ¿Qué significa? Vamos a tener esta diversidad. Lo consciente es de lo que me doy cuenta y lo almaceno sabiendo que ahí está. Lo inconsciente es todo aquello que no necesariamente me doy cuenta que está pasando, pero mi cerebro, desde esta capacidad que tiene de estar alerta para cuidarme y mantenerme vivo, guarda esa información y ahí está, presente. Entonces, en gran medida, nuestras conductas a lo largo de nuestra vida son resultado de esta caja negra de memoria, en donde, aunque yo no tenga claridad de en qué momento mi madre o mi padre dijeron o hicieron tal cosa, si lo presencié y estuve cerca de ello, mi cajita negra, es decir, mi subconsciente, lo guarda y lo utiliza cuando mejor le conviene. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque sí somos seres racionales, no dejamos de ser animales. Y nuestro instinto animal es el que nos dice, cuídate para que estés vivo. Y es así que estamos programados para guardar toda esta información. Lo muy bueno, lo que es medianamente bueno, lo desagradable, e incluso aquello que nos gustaría olvidar y que decimos, ojalá esto se me olvide y no lo tenga jamás en cuenta. Tú podrás hacer un trabajo para quienes han trabajado sus emociones. Tú podrás poner conscientemente tu trabajo en dejar ir, en soltar, en perdonar, lo que sea que tengas que hacer. Pero eso no significa que se borre de tu memoria. No es igual. Y por otro lado, hay gente que, dependiendo de qué tan traumático haya sido un episodio en su infancia, bloquea recuerdos. Pero el hecho de que el recuerdo esté bloqueado y no podamos traerlo a la mesa, no significa que nuestro subconsciente no lo tenga ahí. Entonces, fíjate qué interesante. Cualquier situación por la que nosotros pasamos se queda guardada en nuestra computadora, en nuestro cerebro, estemos o no al pendiente de esa memoria o de ese recuerdo. Pero ahí está, porque tu cuerpo sabe qué pasó. Entonces, esto es realmente algo que te puede impactar fuertemente ahora que lo sabes. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, si lo haces en un radio de frecuencia en donde tus hijos estén medianamente presentes o muy poco presentes, se les va a quedar. Y te digo que esto es impactante, porque entonces, ¿cuántas veces hemos dicho y hecho cosas tratando de que nadie se dé cuenta? De que nuestros hijos pasen de largo como si nada estuviese pasando. Cuando nos peleamos con nuestra pareja y, bueno, si lloramos, nos secamos las lágrimas y nos preguntan nuestros hijos qué pasa y tú le dices, nada, no pasa nada. Sabe que algo pasa, por eso te lo está preguntando. O el querer ocultar, el querer pensar que el otro no se da cuenta, pues bueno, de entrada nos da una oportunidad de aprendizaje para, primero, tomar en cuenta a nuestros hijos.
y poder saber que son parte activa de nuestra casa, independientemente de la condición que tengan. ¿Por qué? Con autismo, sin autismo o cualquier otra condición que puedan tener nuestros hijos, su cerebro es funcional. Es funcional, ¿por qué? Porque están vivos. La primera función del cerebro, tiene muchas, pero la primera función del cerebro es mantenernos vivos y cuidarnos para mantenernos vivos. ¿Qué significa esto? Que si están presentes en una conversación, aunque aparentemente no estén escuchando, su subconsciente está guardando. Y esta información en algún momento la van a usar. Puede ser que sepan usarla o no, eso es otra cosa. Pero de que está guardada, está guardada. Entonces, hoy te invito a que mientras me estás escuchando, vayas pensando, ¿qué conductas, qué elementos te gustaría hoy empezar a erradicar? Y digo empezar y no erradicar de tajo, porque cambiar conductas es complicado. No es algo que se dé de la noche a la mañana. Se hace primero mediante la conciencia. Eso es lo primero. Una vez que ya te diste cuenta, lo que sigue es hacerte responsable. Es decir, de esta conducta que yo tengo, ¿qué me gustaría cambiar y qué sí puedo cambiar? Para luego, entonces, irte al tema de la acción. Pero eso es lo último que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a trabajar con pararnos en la responsabilidad desde la conciencia. Que hoy tú puedas saber que no vamos a dar algo que no tengamos. Todo lo que le damos a nuestros hijos es porque lo tenemos. Obviamente aquí estoy hablando de un esquema emocional. Si yo a mis hijos no les doy tantos besos, tantos abrazos y tantos apapachos, no es que sea imposible, pero primero necesito echarme un clavado a revisar de dónde viene mi falta de afectividad física. Si yo no lo entrego, es porque seguramente no lo aprendí. Si soy alguien a quien le cuesta trabajo dar reconocimiento, aplaudir y decir que algo está bien hecho, pues seguramente es porque a mí nadie me dijo que eso estaba bien. No lo vi, no lo incorporé en esta caja negra de la memoria y por lo tanto, al momento de usarlo, no tengo idea ni cómo se hace. Entonces, eso es lo primero. La conciencia nos llega desde el damos lo que tenemos. Damos aquello para lo que nos alcanzó. Y uno de los primeros pasos para poder estar en una sintonía de inteligencia emocional es entender qué es. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es un tema que está en todos lados. Toda la gente habla de él como si estuviese de moda. Y más allá de estar de moda, es un concepto que no es nuevo. Sócrates hablaba de la inteligencia emocional. Platón hablaba de la inteligencia emocional. Decía que de qué servía tener tanto alumbramiento de ideas, del ser tan inteligente y conocer del mundo, si no nos conocíamos a nosotros mismos. No acuñó el concepto de inteligencia emocional porque no la mencionaba así, pero mencionaba así ¿de qué sirve que podamos transmitirle ideas a otro si no podemos transmitírnoslas a nosotros? ¿De qué sirve que yo conozca el mundo si no me conozco a mí mismo? Eso es lo primero. Entender que la inteligencia emocional hoy se está entendiendo mejor. De los primeros que hablaron de ellos en artículos e investigaciones puntuales, pues bueno, eso fue en los 90s, a través de Mayer y Salovey. Una vez que ellos hacen este esquema, eventualmente llega Daniel Goleman. Daniel Goleman que empieza a popularizar el concepto, pero no fue quien lo creó. Te decía, esto no es nuevo. Eventualmente Maslow en su pirámide, que si la conoce, esta pirámide de Maslow que nos habla de que el ser humano difícilmente va a poder tener buenas interrelaciones con otros si primero no tiene lo básico para sobrevivir. Pero si nos vamos a la punta de la pirámide, Maslow hablaba de la autorrealización, del ser, de poder apuntar a algo más. Luego también, después de la Segunda Guerra Mundial, con todos estos testimonios que hubo en relación a quienes estuvieron en campos de concentración, pues uno de los que más conocemos es a Viktor Frankl, que hizo, entre otros textos, El hombre en busca de sentido, donde él decía que, pues bueno, el ser humano puede estar privado de todo, siempre y cuando tenga claridad a dónde va, entonces encontrará un cómo. ¿Qué significa? Mientras tengamos un para qué, vamos a encontrar un cómo. Entonces, siendo personas, sí tenemos una misión en la vida. El problema acá es que no toda la gente sabe cuál es esa misión. Y no es que esté escrita, es algo que vas descubriendo. Pero también llega la parte de la responsabilidad, una vez que nos convertimos en padres o nos convertimos en madres, de no podemos andar por la vida sin saber quiénes somos y a dónde vamos. Porque entonces imagínate que tú eres el capitán del barco y llevas este timón
y tu familia, tus hijos son tu tripulación. Entonces, imagínate que el mar se pone picado porque hay una tormenta y la tripulación le pregunta al capitán, ¿qué hacemos? Y el capitán dice, no sé, no tengo idea de lo que estoy haciendo acá. O que sin haber una tormenta, vayamos hacia el horizonte, el sol se está poniendo en el mar y la tripulación vuelve a preguntar, ¿a dónde vamos? Y el capitán diga, no sé, ¿a dónde nos lleva el viento? Entonces, en la vida sucede lo mismo. Nosotros estamos invitados a tener esta vocación, estamos invitados a tener esta misión, pero cuando nos convertimos en padres y madres, pareciera que estamos obligados a saberlo, porque hay gente que viene detrás de nosotros, hay gente que se va a comprometer con la vida en el nivel en el que nosotros nos comprometamos. A veces no lo va a entender, a veces no se lo vas a poder explicar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene habilidades lingüísticas desarrolladas, porque tú no tienes las habilidades propias para podérselo explicar, qué sé yo. Pero la inteligencia emocional nos brinda una ventaja en relación a otras competencias o en relación a otras inteligencias múltiples como las que mencionaba Gardner. La inteligencia emocional se puede aprender a través del ejemplo. Si podemos tener un libro, si podemos mencionarlo, maravilloso. Pero aunque no lo hagamos, si gozamos de inteligencia emocional, es algo que se puede transmitir a través del ejemplo. Y eso es maravilloso. Porque entonces no necesitamos competencias lingüísticas solamente, no necesitamos competencias cinético-corporales, simplemente necesitamos creer lo que estamos haciendo, tener esta convicción, actuar en consecuencia, y el resto prácticamente se va a hacer solo, porque será un tema de absorción, será un tema de inspiración. Y entonces espero que esto que te estoy diciendo, así como lo anterior era un balde de agua fría, esto es una esperanza. Es una esperanza, ¿por qué? Porque dentro de todo lo que tú tienes que hacer para poder coordinar tu vida y la de tu familia, si tú desarrollas tu inteligencia emocional, no habrá mucho que tengas que pasarles didácticamente o de una forma teórica. Será a través de lo que tú hagas contigo mismo y entonces lo demás va a fluir. ¿Por qué? Porque damos lo que tenemos. Una de las autoras con las que yo más identificada me siento, y es una de las razones por las que hoy me encuentro estudiando una maestría en educación Montessori, es la doctora Montessori. ¿Por qué? Pues bueno, me parece que fue una mujer bastante adelantada a su época. Para empezar, fue la primera doctora en Italia, porque cuando ella se formó en medicina, las mujeres no iban a la escuela de medicina, a la universidad, vaya, excepto si eran maestras. Y es paradójico, ¿no? Porque su papá le decía que fuera maestra y ella no quería, y en gran medida lo que terminó postulando, pues bueno, hoy se usa al servicio de la educación. Y entre muchos de los elementos que María Montessori puso al servicio de la educación, está que dice, el primer problema de la educación es proporcionarle a un niño un ambiente que le permita desarrollar las funciones que tiene asignadas por la naturaleza. ¿Por qué? Porque el mundo no está diseñado para los niños. El mundo está diseñado para los adultos y desde nosotros adecuamos la vida para que a ellos les funcione. Y este es un primer detonante de una falta de gestión emocional para ellos. Porque imagínate que queremos que coman, pero queremos que coman en una mesa que no tiene su altura. Por ejemplo, para los más pequeños. O empiezan a crecer y ya están a la altura de la mesa y inmediatamente les pedimos que ya no se manchen. Y empiezan a trabajar con el no mancharse y ahora les pedimos que coman cosas que antes no comían. Entonces, siempre es traerlos en este ritmo acelerado para que se adecuen a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros hacemos, pero no necesariamente a lo que ellos requieren. Y dice en este mismo párrafo, lo que no solo significa contentarle y permitir que haga lo que le place, muy importante, porque hay mucha gente que piensa que la educación Montessori se trata de niños que hacen lo que les da la gana, cuando en realidad no es así. Se trata de disponernos a colaborar con una norma de la naturaleza, con una de sus leyes que decreta que el desarrollo se efectúe por medio de experiencias en el ambiente. Y es por eso que, a diferencia del sistema tradicional, en el sistema Montessori entran los niños independientemente de las características o condiciones que tengan. En un ambiente preparado vamos a encontrar a niños que aparentemente no les pasa nada, niños con autismo, niños con algunas otras deficiencias, con alguna discapacidad, qué sé yo, y todos conviven de la misma forma. ¿Por qué? Porque no se trata de que los niños
se sientan adecuados al espacio, sino que el espacio y el adulto se adecúe a los niños. Lo mismo pasa con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque el desarrollo es individual. El desarrollo no tiene que ver con estoy hablando de desarrollo emocional, ¿eh? El desarrollo emocional no tiene que ver con una condición, sino con una predisposición. Cada niño va a tener una predisposición diferente. Y esto independientemente de las condiciones médicas que podamos llegar a tener. Y esto es maravilloso, porque significa entonces que todo lo que hemos creído durante mucho tiempo de que hay una cajita, es como si fuese un cajón en donde los tenemos que acomodar. Y luego a veces no caben. ¿Por qué? Porque el cajón lo puso alguien más, no necesariamente la condición del niño. Y entonces ahí es donde queremos recortar las orillas, queremos hacer un doblez, queremos hacer rollito y nos esforzamos en que tiene que entrar en esa cajita, cuando no es así. Nadie, ninguno de nosotros tiene que estar en una cajita. Cada quien trae condiciones diferentes, aprendizajes distintos y formas de aprender que son únicas. Y una vez que lo entendemos, nuestra vida empieza a cambiar. Estoy seguro que para aquellos que están conectados, porque sé que no todos estamos en la misma circunstancia, pero para aquellos papás que tienen hijos con autismo, es más fácil de entender esto. A lo mejor no al principio, pero ahorita que ya estamos en la conferencia dices tú, claro. ¿Por qué? Porque no importa el ritmo que tú lleves. No importa las ganas que tú tengas de que tu hijo haga algo. Lo va a hacer cuando lo tenga que hacer. Y lo va a desarrollar cuando lo tenga que desarrollar. Es decir, no se hace a capricho de un tercero. Pero esto es algo que debemos extender al resto de nuestra familia. ¿Qué significa esto? Que no es exclusivo de alguien que tenga una condición que consideremos especial. Esto es algo que se amplía a todos, incluyéndote a ti, incluyendo a tu pareja, incluyendo a tu familia extendida, ¿sí? Es algo que nos conviene revisar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a tener condiciones diferentes y esto se hace propenso para desarrollar esta inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional no es otra cosa que la capacidad de gestionar lo que nos ocurre y también gestionar lo que las otras personas nos traen. Un ejemplo que siempre doy es imaginar que otras personas traen sus emociones en una bolsa negra de basura. Y a veces la bolsa está repleta. Y llegan con nosotros y nos la entregan. Incluso hay quienes no nos la entregan nada más. Vacían la bolsa de basura ahí con nosotros y se van. Pero es tanta nuestra falta de gestión emocional, es decir, que no sabemos qué hacer ni con nosotros, que llega alguien más con esa basura y nos la entrega. Y en lugar de tirarla o incluso regresarle y decirle, gracias, esto no me corresponde, lo que terminamos haciendo es quedándonosla y echándola en esa mochila que ya traemos de la que te hablaba hace rato. Entonces, acá lo que yo te invito a hacer en función de este párrafo que tenemos en la pantalla es, cada uno es diferente y las circunstancias deben adaptarse a las personas para que entonces las personas se adapten a las mismas, no al revés. Porque al pedirle al otro que se adapte a la vida, que se adapte a la sociedad, a este canon, a lo que nos están exigiendo, de entrada es negarle la posibilidad de ser quien es. Y una de las grandes necesidades psicoafectivas que hoy vamos a trabajar es la de la aceptación. Y bueno, antes de ir a esa, te hablo un poco del tema de necesidades psicoafectivas. ¿Qué significan? Luis Villa, que es el autor del modelo Emores, del que ahorita les comentaban a mí que yo soy graduada en este tema, ha desarrollado una metodología. Este modelo Emores que nos habla de cuáles son las competencias o estos 5 elementos que a nosotros nos van a ayudar a poder estar mejor con otros, a poder desarrollar la vida que queremos. Y lo pone así en esta manita para que lo puedas revisar y te lo aprendas. La primera son las distinciones emocionales. ¿Qué significa? Saber de inteligencia emocional. Saber qué significa, cuántas emociones hay, porque bueno, hay emociones primarias que Darwin las mencionaba en su momento y las veíamos también en la película Intensamente. Pero luego, si vamos avanzando a través de los modelos de inteligencia emocional, de un Mary Salovey, de un Daniel Goleman, de un Rafael Vizquerra o de un Putzlik, nos podemos dar cuenta de que hay más de 30, más de 50, hay universos de emociones, incluso, de acuerdo a Rafael Vizquerra. Entonces, lo primero es empezar a hablar del tema. Lo segundo es tener conciencia emocional. Ok, de todo este tema que yo conozco, ¿qué me pasa a mí? Aprender a hablar de emociones. ¿Cuántos de los que están acá conectados
llega alguien y te pregunta cómo estás y la primera respuesta es bien. ¿Qué es bien? ¿A qué te refieres con eso? ¿Dónde lo sientes? ¿En la cabeza, en la cara, en los brazos, en el cuerpo? ¿Dónde? Entonces, la conciencia emocional es adquirir esos conceptos, pero saber qué me pasan a mí. El tercero es la gestión emocional, decidir qué quiero hacer con eso. ¿Qué quiero hacer? La gestión es dejar que la emoción me pase por el cuerpo. Olvídate, por favor, de decir, no me quiero sentir así, porque lo primero que estás haciendo es impulsar la emoción. Primero, acepta que te sientes así, para que luego puedas trabajarlo. Y la cuarta es la autonomía emocional, que tú solito puedas gestionarlo, que tú solito sepas, esto me está pasando, esto es lo que debo cambiar, no es el otro, soy yo, independientemente de lo que me haya dicho y con la intención que lo haya hecho, quien absorbe y hace lo que hace soy yo. Entonces, la autonomía va de la mano de la responsabilidad. Y la número 5, que es conciencia social. ¿Qué significa la conciencia social? ¿Cómo yo me voy a poner al servicio de otros? Fíjate qué importante. Porque cuando somos padres, lo primero que hacemos es como si fuese al revés. Primero me pongo al servicio de mis hijos. He encontrado a lo largo de mi carrera muchísima gente, especialmente mujeres, que dicen, mis hijos son lo primero. A ver. Es como ir en un avión, y este es un ejemplo que doy todo el tiempo. Te subes al avión, o bueno, cuando nos subíamos al avión, bajan las mascarillas de oxígeno y la primera indicación es, colóquese su mascarilla de oxígeno. Y cuando usted esté seguro, puede ayudar a los que están en los costados. En ningún lado, si vas en familia, te van a decir, primero asegure a sus hijos, primero asegure a su pareja, su abuela, su perro, y luego usted. No. Para yo poder estar al servicio de alguien más, primero me pongo a mi servicio. Por eso la conciencia social es lo último. Y desafortunadamente estamos educados para ir al revés. Primero está la necesidad del otro y luego está mi necesidad. Y esto, ojo, que no es egoísmo. Es una sensación de completud, es decir, estar tú completo para luego poder estar para los demás. Por eso la conciencia social es lo último. Primero trabajo conmigo y al final trabajo con los demás. Y esto, Luis, lo divide en 2 tipos de metacompetencias. No voy a entrar mucho en detalle, pero me gustaría que te llevaras esta información. Y para el que esté interesado, con gusto, en nuestra página encuentran este documento ya mucho más desglosado. Metacompetencias, que son estos elementos que si nosotros desarrollamos a nivel intrapersonal, es decir, hacia adentro, vamos a desarrollar inteligencia emocional. Primero, autoconocimiento, hay que conocernos. Autoestima, saber cuánto vales, quién eres, quererte, saber a quién ves al espejo y hablarle lindo de perdida. La autorregulación, aprender a subirle o a bajarle al volumen emocional. La autoconfianza, que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo lo haces con una base, no lo haces solo por hacerlo. La automotivación, que es algo intrínseco. A veces buscamos la motivación afuera, pero esta siempre viene de adentro. La autodeterminación, que es el coraje para decir esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. La autonomía, que ya la mencionaba yo en la diapositiva anterior, que es el saber que te corresponde a ti y no le corresponde a alguien más. La autogestión es aprender a trabajar, aunque a veces parece que estamos haciendo malabares, pero que esas pelotas con las que estás haciendo los malabares son tuyas, no son de alguien más. La autorrealización, saber hacia dónde vas, que tengas un plan fijo. Y finalmente la autotrascendencia, que aunque el día de mañana no estés aquí, tengas claridad sobre cómo vas a dejar el mundo cuando te vayas. Dejar de pensar, no, pues yo ya di lo que tenía que dar y los de que vengan atrás de mí, que le hagan como puedan. No, somos corresponsables, porque el mundo es de todos. Entonces, dejar de pensar que solo mi círculo importa. ¿Por qué? Porque aunque yo diga, ok, yo no pienso solo en mí, también pienso en mi familia, pero mi vecino que le haga como pueda. Entonces ahí estamos en un problema. ¿Por qué? Porque tu vecino vive en la misma ciudad, vive en la misma colonia, vive en el mismo país y no importa que viva del otro lado del mundo. El mismo mundo que tú es en el que vive esa persona. Entonces, y esto es un pensamiento que la pandemia nos ha empezado a traer, ¿eh? Hemos dejado de ser yo para empezar a ser nosotros. Y si no lo hemos entendido, entonces nos está faltando camino por recorrer. Porque si tú lo entiendes, tus hijos también lo van a entender. Entonces, estos 5 principios que yo les mencionaba en la diapositiva anterior se van a reflejar en los primeros 4 elementos, es decir, distinciones emocionales, conciencia emocional, gestión emocional y autonomía,
en estas 10 metacompetencias. Y la quinta y última se va a dar a través de la metacompetencia interpersonal. Acuérdate, intra es hacia adentro, inter es hacia los demás. ¿Cómo puedo yo desarrollar inteligencia emocional desde mi conciencia social? Pues bueno, el primero es la empatía. Y la empatía no es solo el ponernos en los zapatos del otro y creer que porque, ay, sí, pobrecito, lo entiendo, lo estamos entendiendo. No. La empatía va desde el incluso aceptar que no entiendes lo que al otro le pasa y dejar que sienta lo que sienta. A veces, así como yo te decía que contestamos bien cuando alguien nos pregunta cómo estamos, también caemos en una falta de empatía cuando la persona nos dice que quiere que se lo trague la tierra y nosotros, échale ganas, hombre, no pasa nada. Esto nos aleja de la empatía. ¿Por qué? Porque aunque queremos apoyarle al otro, no nos estamos deteniendo a escuchar. La empatía es ponerse en los zapatos, pero es, si está en un charco de lodo, a veces hay que meterse al charco con él o con ella. Si no tienes la capacidad o si no tienes los elementos necesarios para mancharte y luego salirte, entonces no lo hagas. Pero empatía también es decirle al otro, no tengo las herramientas para acompañarte. La comunicación efectiva, que hoy vamos a hablar un poco al final sobre la comunicación no violenta, porque el ser efectivo no significa que todo tenga que ser miel sobre hojuelas o que a todos tengamos que hablarles lindo. Significa hacerlo de manera asertiva. Y la asertividad tiene 5 componentes. Que lo hagamos de una forma clara, concreta y directa. Estos son los 3 que todo el mundo conoce. Pero creemos que por ser claro, concreto y directo, automáticamente estamos siendo asertivos. No, dice Olga Cañizares. Para ser asertivos, sí, hay que ser claros, concretos y directos, pero también hay que sentir respeto y valoración por el otro. Y si yo tengo que sacrificar algo, puedo sacrificar el ser concreto, el claro y el directo. Me tardo, explico de todas las maneras posibles, lo que tenga que hacer. Pero lo que sí no puedo sacrificar es el respeto y la valoración por el otro. Porque en el momento en el que yo sacrifico estos 2 últimos elementos, me pongo en riesgo. Porque entonces estoy abriendo la puerta a que el otro tampoco sea respetuoso y valorativo conmigo. Aguas con eso. Luego viene el tema de la responsabilidad, que es la capacidad para responderle al otro. Capacidad para hacer frente a lo que decimos y a lo que hacemos y no escondernos. Trabajar con nuestras huellas emocionales. Luego viene el tema que me encanta, que es el de la interdependencia, en donde ni me hago cargo de ti, ni estoy esperando que tú te hagas cargo de mí. Juntos buscamos algo más grande. Y esto es muy valioso cuando lo entendemos, porque llevamos a nuestros hijos a otro nivel. Llevamos a nuestros hijos a que se hagan cargo de sí mismos y dejamos de hacer por ellos lo que pueden hacer perfectamente solos. Esto nos cuesta mucho trabajo. María Montessori también decía que una de las más grandes tareas de los padres o de los que estamos al servicio de la educación es permitir que el otro fluya en su individualidad. Dejarle ser quien es. Y esto nos hace interdependientes. Y finalmente la solidaridad. Que la solidaridad, pues bueno, es si hay algo que yo pueda dar al servicio de otros, ¿por qué no hacerlo? Y volver a empezar, una y otra vez, las veces que sea necesario. Ahora, en lo que me gustaría centrarnos en esta última parte es hablar de las... última parte, todavía nos faltan algunos minutos, pero me refiero ya cortando el modelo de Mores, es hablar de las necesidades psicoafectivas. Todos los seres humanos las necesitamos. Entonces, yo te pido que esto que te voy a compartir, sí, lo apliques en tus hijos, pero principalmente revises cómo se ha aplicado contigo a través del tiempo. Porque yo te decía hace rato, damos lo que tenemos. Y si tú no tienes cubiertas estas necesidades psicoafectivas, muy difícil, si no imposible, que se las entregues a tus hijos. Y todos las necesitamos. En el presente, en el futuro y en lo que todavía no alcanzamos a ver, las necesidades psicoafectivas van a estar presentes todo el tiempo. La primera de ellas es el afecto. ¿Cómo se va a mostrar? Dice acá, con constantes muestras de cariño. Y es un lenguaje tanto físico como verbal. Hace algunos años, como unos 3 o 4, yo compartí en redes sociales un texto donde decía que si nosotros ejercemos violencia física en contra de nuestros hijos, es porque no los respetamos. Y una persona me contestaba a mí diciéndome que no estaba de acuerdo porque a ella, siendo una niña, le habían pegado y era un adulto completamente funcional.
Entonces yo le decía, no funcional, me dijo, soy un adulto completamente normal. Mi respuesta fue, tan normal que has normalizado la violencia, que hoy crees que un golpe no es grave. No importa la magnitud del golpe, no importa la intención. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estando en el trabajo no estás de acuerdo con tu jefe en algo. Y solo porque no estás de acuerdo, tu jefe te dio una bofetada. Creo que ahí sería como bastante abierta y clara la parte incorrecta de lo que está ocurriendo, porque somos adultos, porque podemos hablar. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la violencia, es porque nos hemos quedado sin recursos. Es porque no tenemos herramientas o porque no estamos dispuestos a usarlas. Y desafortunadamente terminamos impactando a alguien que no se puede defender, como son nuestros hijos en este caso. Eso cuando estamos en el extremo y ejercemos violencia física. Yo soy nadie, soy un cero a la izquierda para juzgarte. No te conozco y no sé si lo haces. Pero si lo haces, te invito a que mejor amplíes tus recursos, a que busques mayor información, a que te comprometas a seguirte desarrollando para que la próxima vez que sientas inclinación por ejercer violencia física con tus hijos, la pienses 2 veces y te des cuenta que eso también lo está aprendiendo. Que está aprendiendo probablemente no a pegar, pero a lo mejor está aprendiendo que cuando tenga la posibilidad de estar frente a alguien que sea más vulnerable, puede aprovecharlo. Ese por un lado. Y por otro, vamos a imaginar que esto estás en un contexto en donde tú no ejerces violencia física con tus hijos, pero te cuesta trabajo el tener un lenguaje físico y verbal afectivo, que te cueste trabajo abrazarlos, darles un beso. Empieza por cosas pequeñas. Empieza por tomarlos de la mano, preguntarles, incluso hacer juegos con ellos, como estos que hacíamos cuando estaban pequeñitos y les tomábamos un dedo y no sé si lo conozcas, ¿no? Este era un perrito que se encontró un huevito, este lo partió, ese tipo de elementos son muy importantes para los niños. Si tenemos niños más grandes, 10, 11, 12 años, que esto no te detenga. Estamos ávidos de afecto. No sabemos muchas veces cómo recibirlo, pero no significa que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso no esté con esta sed de recibirlo. Entonces, uno de los primeros elementos en los que vamos a poder transferir esta inteligencia emocional a nuestros hijos es a través del afecto. Si te cuesta trabajo brindarlo, hay algo que trabajar ahí. Hay algo que revisar, hay que irnos a escarbarle un poquito al pasado y esto, bueno, hay elementos para ello. Un curso, un libro, qué sé yo, hasta hacer un diario en donde tú vayas decretando qué es lo que te ha pasado a lo largo de la vida e identifique los momentos en los que te hizo falta o si hubo algún hecho puntual que hoy no te permita hacerlo. Pero ojo que lo que nos ha pasado no nos define y esto también es otra creencia que tenemos en nuestra sociedad. Es que yo así soy, es que en mi casa así hemos sido siempre. Esto es una conducta de irresponsabilidad. Responsablemente, es decir, a mí así me educaron, pero yo estoy trabajando en esto y esto es lo que voy a hacer diferente. Afecto, primera necesidad psicoafectiva. La segunda es la seguridad. ¿Cómo se va a transmitir? A través de tenerles confianza en ellos mismos y en el futuro. Oye, bueno, ¿y cómo yo le transmito seguridad a mis hijos? A través de límites claros, horarios, rutinas. Sé que para muchos en la sala esto tiene mucho sentido, porque sabemos que cuando tenemos un horario y una rutina y nos salimos de ello, hay caos en casa. Pero esto no es exclusivo para niños con condiciones especiales. Esto es para cualquier niño. El que le podamos entregar horarios y rutinas le brinda seguridad y certeza. Y que si por algún motivo el horario se nos sale de las manos o se nos escapa, tengamos también la responsabilidad de sentarnos con nuestros hijos y decirles, ¿sabes qué? Hoy va a ser diferente. Nuestro resultado va a cambiar. ¿Por qué? Porque pasó A, porque pasó B. Por ejemplo, ahorita sé que mucha gente no se pudo conectar porque justo unos minutos antes de que empezáramos hubo un problema técnico en una de las colonias y mucha de la gente que estaba por entrar a la conferencia no pudo hacerlo. Entonces, hay momentos en los que las circunstancias se nos van a salir de las manos y esto es normal. Pero si estamos día a día construyendo a ver qué pasa, la seguridad es un impacto que les estamos generando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no importa cuántos pasos den, no saben a ciencia cierta si el siguiente va a ser controlado o no. Entonces, la seguridad de nosotros mismos, el poder pararnos frente a un público, el poder tener una conversación con alguien que no conocemos,
tiene que ver con nuestra seguridad y nuestra autonomía. Y esto se da a través de saber qué sí puedo hacer, qué no, y cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Esto nos brinda seguridad. Luego viene la tercera, que es el sentido de pertenencia. ¿Cómo? Todos necesitamos saber que formamos parte de algo más grande. Uno de nuestros primeros elementos de pertenencia es nuestro nombre, es nuestro apellido. Si nosotros utilizamos un nombre para nuestros hijos y les decimos un sobrenombre, por ejemplo, yo en mi casa, pues siempre fui Pati, ¿no? Pero también recuerdo que cuando mamá o papá se enojaban, me decían Patricia. Y luego tengo un segundo nombre, que es Ofelia. Entonces, Patricia Ofelia. Y esto lo que le dice al niño es que su nombre completo se usa para situaciones negativas y un nombre de cariño se usa cuando todo está bien. Claro, mis padres no tenían las herramientas que hoy yo tengo. Y esto no es una invitación a que tú le tengas que decir solo de una forma a tus hijos, pero sí a que reflexiones bajo qué condiciones les llamas como les llamas. Y en la medida de lo posible, hablarles por su nombre, para que se sientan dueños de él y a donde vayan se sientan orgullosos de su nombre. Esto es nuevo, porque en el pasado no se usaba. Yo, si bien es cierto, siempre recibí una reafirmación sobre mi segundo nombre. En mi casa, recuerdo que en la escuela siempre fue un tema, porque la gente lo, ¿cómo? ¿Te llamas Ofelia? Y es por ponerte un ejemplo. No es que un nombre sea lindo y otro no. Tú le puedes poner a tu hijo como te dé la gana, pero también enséñale a amar ese nombre, enséñale a amar su apellido, y enséñale a amar sus dos apellidos. Si eres papá, mamá soltera y solamente lleva tus apellidos, bueno, también recuerda que hay otra persona que se involucró en la creación de ese hijo, que no hay manera de que nosotros hayamos llegado a este mundo si no es a través de papá y mamá, aunque no estén en la foto. Y esto es muy importante. Quiero hacer una especial mención en esto. Somos 50% mamá y somos 50% papá. Dejemos de lado esta creencia del pasado en donde si papá no estaba en la foto, pues él se lo pierde. No, a ver, también tú te lo pierdes y también tu hijo se lo pierde. Porque venimos de un sistema, pertenecemos a algo más grande. Entonces, puede ser que papá o mamá estén fuera de la foto, pero la manera en la que nosotros lo integramos puede ser incluso hasta verbal. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan la certeza de que no son incluidos o de que sí lo son. Y esto ayuda desde lo que nosotros les decimos y lo que nosotros creemos de nosotros mismos. ¿Sí? Y también, pues, darles la posibilidad de participar en las decisiones. Un ejemplo que siempre pongo es preguntarle al otro, ¿qué se les antoja comer? Quiero cerrar un micro, pero no me deja. Galia, si me estás escuchando, te pido que cierres tu micro, por favor. Gracias. Entonces, les preguntamos a los niños, ¿qué quieren comer? Y responden, no, eso no. Entonces, ¿para qué les preguntamos? O sea, la pertenencia es tomar en cuenta lo que dicen, tomar en cuenta lo que sienten y hacer algo con eso. Yo no sé si a ti te ha pasado, yo trabajo también mucho con empresas, pero hay organizaciones en donde se hacen cuestionarios de clima laboral, de lo que sea, para poder cumplir con algo, pero los colaboradores o los empleados jamás se enteran de qué pasó con esos cuestionarios, qué se hizo con las respuestas. Entonces, ¿para qué les preguntamos si no los vamos a tomar en cuenta? Lo mismo pasa en casa. Papás con inteligencia emocional son iguales a papás que toman en cuenta a sus hijos, que les preguntan y consideran sus respuestas, las echan en donde las tengan que poner, las abren si es necesario, imagínate que hay un papelito, las leen y dicen, esto es lo que vamos a hacer. Y si es posible, le dan seguimiento. Y si no, también se sientan con los niños o con los hijos y les explican por qué no es posible. Pero no hay nada oculto, porque una familia es un equipo. Habrá elementos que no les puedas transferir a tus hijos tal cual, porque a lo mejor no tienen la madurez, pero eso no significa que no puedas adecuarlo a la forma en la que ellos entienden. A veces, para hacerlo más fácil para nosotros, terminamos mejor no haciendo nada. Pero entonces aquí lo que sigue es pensar, salirnos de la caja y revisar de qué manera le podemos decir a nuestros hijos esto para que ellos lo entiendan, pero que se den cuenta desde ahorita que forman parte de una familia. ¿Sí? La siguiente necesidad psicoafectiva es el respeto. A valorar estas decisiones, y por eso va de la mano de la pertenencia, los deseos y las opiniones. ¿Cómo? A través del ejemplo. Que si tú dices que vas a hacer algo, seas el primero en hacerlo. Hay un tema que justamente esta semana daba yo en otro grupo, que es la coherencia.
esta congruencia, que si lo buscamos en el diccionario, la congruencia se deriva de la coherencia, es decir, son prácticamente lo mismo. Que no es otra cosa que eso que estamos diciendo se coordine con lo que estamos haciendo. No se vale ser papá y mamá y solo porque estamos ostentando el poder, le digamos a nuestros hijos, porque lo digo yo, porque lo mando yo. No es suficiente. Y olvídate también de esa frase de cuando tú seas papá, cuando tú tengas tu casa, cuando tú ganes tu dinero, porque pues evidentemente no pueden hacerlo, porque son niños, porque son adolescentes. Entonces, una forma de respeto es designar que yo soy mamá y tú eres el hijo. Tú eres el padre y ellos son los hijos. Y cada uno tiene sus nichos de oportunidad. Hay un tema que no sé si has escuchado de él, seguramente alguien en la sala sí, porque somos más de 100, que es el de constelaciones familiares. Y existen estas leyes, ¿sí? Y hay una ley que es la de la reciprocidad, el equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando estamos relacionados con alguien más, debe haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando nos relacionamos como pareja, debe haber un yo te doy, tú me das, y entonces yo tengo que dar un poco más, y luego tú das para que entonces la relación crezca. Sin embargo, en la relación padres e hijos, y esto, ojo, que para muchos puede ser una bomba, ¿sí? En la relación padres e hijos, el dar es unilateral. ¿Qué significa? Que los padres damos y los hijos reciben. No significa que los hijos no puedan sentir gratitud, eso es otra cosa. Pero nuestros hijos van a potenciar ese dar eventualmente, como a través de tener sus familias, a través de prestar un servicio social, como sea. Pero en la relación padres e hijos, el dar es unilateral. Porque estoy segura que para quienes están presentes en esta conversación, sabes de qué te hablo. Cuando no importa cuánto des tú, tus hijos no van a estar en la posición de podértelo regresar. Porque para empezar, tú les has dado la vida. Y no hay manera de que ellos estén en la vida a ti. Y hay quien dice, no, yo nací el día que nacieron mis hijos. Error. O sea, tú ya estabas antes de que ellos llegaran. Tu vida ya tienes. Tú ya estás completo. Olvídate también de estas canciones y estas creencias de somos una media naranja. No. El respeto es primero respetarte tú a través del ejemplo y darte cuenta de que tu hijo tiene decisiones, deseos y opiniones en el contexto de entendimiento que tenga, independientemente de las condiciones, pero es individual. ¿De qué forma yo le voy a otorgar respeto? Primero, respetándome yo. Y segundo, que si digo algo, sea congruente. Que eso que estoy diciendo tenga la capacidad de cumplirlo. Desde cosas tan sencillas como que toquen a la puerta y le digamos, dile que no estoy, dile que no estoy. Y luego entras a su recámara, alguien quebró un jarrón y preguntas, ¿quién quebró esto? No sé, tal vez fue un mapache que se metió a la casa. Y nosotros, en esta casa no mentimos. Pues ha habido 2 o 3 ocasiones en las que sí. Ahora, insisto, esto no significa que tú tengas que ser impecable y que no te pase nada. Yo tengo 2 hijos, tengo uno de 7 y uno de 10 y meto la pata cada 3 días. Pero gracias a esas metidas de pata y a la información que he tenido, hoy me siento con la capacidad de sentarme aquí al frente, no para enseñarte, sino para compartirte que cuando aplicamos esto, funciona, porque lo vemos en ellos. Lo vemos en las conversaciones que tienen, en las cosas que se dicen. Hace unos meses contaba yo que estaba lavando los trastes en la cocina. Y yo hablo mucho de la responsabilidad. Hablo de hacernos cargo, de decir quiero o puedo, porque es diferente. Los adultos somos muy tendientes a decir no puedo, no tengo tiempo. Pero en realidad sí lo tenemos. Lo que pasa es que en el fondo no queremos. Y hace unos meses estaba yo lavando los trastes en la cocina y escucho que están mis hijos hablando en la recámara, que tienen 7 y 10 años. Lucas tiene 7 y Bruno tiene 10. Y Lucas decía, no, Bruno, es que no puedo, pero ya estaba molesto, porque no podía con algo. Sentía que no podía. Y yo simplemente escuché que Bruno le dijo, a ver, Lucas, ¿no quieres o no puedes? Porque si no quieres, no hay manera, pero si no puedes, yo te ayudo. Y fue para mí como cuando sientes este airecito, ¿no? Como el de la tele, de decir, algo está sucediendo. Pero no es porque se los diga todo el tiempo, porque de verdad, lo digo muchas veces en el día. Eso termina sucediendo porque lo alcanzan a ver. Entonces, aquí sí quisiera hacer como esta reflexión en donde yo te respeto y por eso me siento con tanta responsabilidad hoy con esta invitación. Porque no te lo digo desde solo haber leído un libro o porque yo esté parada en una tarima y te esté viendo desde arriba, no.
te veo porque tengo 2 hijos y porque todos los días a veces siento que voy subiendo una montaña. Pero digo, esto es una montaña que yo elegí, porque yo elegí convertirme en madre. Tú elegiste convertirte en madre o elegiste convertirte en padre. Bajo las circunstancias que hayan sido, ¿eh? Hay cosas que no elegimos, pero a través de la aceptación también nos estamos respetando. Porque créeme, la vida que tienes merece respeto, porque has logrado lo que has logrado gracias a mucho esfuerzo. Y no es suerte. Imagínate que hoy estuvieses conversando con alguien y hablas de todo lo bueno que tienes, porque estoy segura que tienes cosas muy buenas en tu vida, aunque haya otras que de repente queramos reacomodar. Y que esa persona te diga, ¡ay, qué padrísima tu vida! ¡Cuánta suerte tienes! Y es como decir, a ver, espérate, ¿suerte? Me levanto a la hora que me levanto, hago lo que tengo que hacer, estoy pendiente de mis necesidades, estoy pendiente de las necesidades de mis hijos. Si tengo algunos que tengan condición especial, todavía lleva más trabajo que al resto de los mortales. Entonces, todo esto no es suerte. Es un tema de lucha, es un tema de trabajo constante. Entonces, también se vale que te regodees en ese disfrute las veces que sea necesario, porque eso también habla del respeto que tienes por ti mismo, en el no creer que eres invencible, sino darte cuenta que desde la vulnerabilidad que eres, logras lo que logras. Y eso es un reconocimiento que solo te puedes dar tú. La siguiente necesidad psicoafectiva es la aceptación, que implica aprobarlos como son y no desear cambiarlos. En algún momento trabajaba yo con una familia que tenía un hijo con autismo y el esquema en donde esta mujer llegó conmigo era desde la falta de aceptación. Y creo que no era para menos, porque es una condición en donde yo trato de ser empática, como estas competencias interpersonales de las que te hablaba ahorita, pero en el fondo no termino de ser empática porque es una realidad que yo no vivo. Y esto también se vale decirlo. Trato de ser empático contigo, pero no logro terminar de serlo porque no sé de qué me estás hablando. Te acompaño, pero en el fondo no sé lo que experimentas todos los días. Y la cuestión que ella traía a la mesa es que me decía, yo amo a mi hijo como es, lo amo completo, pero no puedo aceptar la condición que tiene. Y yo le decía, entonces cuando tú dices que lo amas completamente, te está faltando un pedacito, porque es algo que él tampoco eligió, es algo que ya está acá. Y no es un trabajo que se haga solo porque yo se lo diga o porque escriba una carta y listo. Es un trabajo que se va a hacer día a día. Pero de entrada es aprobar lo que sucede desde la aceptación, no desear cambiarlo. Podemos mejorar, podemos evolucionar, pero vamos a trabajar con lo que tenemos. No podemos hacer un café utilizando chocolate, porque entonces sería cocoa, pero no es café. Lo mismo sucede con las personas. Podremos maquillar la situación o podremos enseñarle algo para que evolucione, pero la esencia es la misma. Es quien es, y esto no lo podemos cambiar. O así como no te cambias a ti mismo, puedes evolucionar, pero eres quien eres. Entonces, las personas son como son, no como nosotros queremos que sean. Y esto te invito a que te lo aprendas como un mantra, ¿sí? Hay una frase que usamos en Emocionalmente Responsables cuando hacemos un ejercicio de perdón, que dice, te acepto y te perdono por no ser de la forma en la que me hubiera gustado que fueras. Y habrá quien dirá, ¿cómo voy a perdonar a mi hijo por no ser de la forma si no lo eligió? No se trata de que perdones directamente a tu hijo, sino a la expectativa que tenías de que iba a ser distinto. ¿Sí? Es aceptar que es como es. Sé que suena fácil, mucho más fácil de lo que es. Pero el primer paso es ese. Que tú quieras no estar en un contexto distinto. Aceptar que lo que tienes es lo que hay. Y que con eso, hoy estás haciendo maravillas. ¿Sí? Y luego viene una de mis necesidades psicoafectivas favoritas, y digo de mis favoritas porque siendo adulto me di cuenta que era una de las que más me había faltado cubrir, que era la del reconocimiento. Se vale consentir y celebrar. Esta semana, yo no sé si hay alguien en la sala que sea zurdo. Yo tengo un hijo que es zurdo. Lucas es zurdo. Entonces, hemos llegado a un grado tal en donde con esfuerzo, con trabajo y con dedicación, ellos pueden acceder a un reconocimiento. Esta semana, el Día del Zurdo, hicimos una mini fiesta por el Día del Zurdo, ¿no? Y ayer me sorprendió porque hablaba con uno de sus compañeros de la escuela y le decía, oye, fulanito, ¿tú sabías que el miércoles fue el Día del Zurdo? Y en mi casa hicimos una fiesta. Y le preguntó a su amigo, ¿y qué hicieron?
No, pues derretimos chocolate y pusimos fruta dentro del chocolate. Esa fue la fiesta que hicimos. No tienes que hacer un aspaviento, no tienes que organizar algo enorme para darles reconocimiento a tus hijos. A veces, con el hecho, ahora ya te estoy dando un ejemplo, si tú quieres, puede ser hasta de risa, ¿no? Porque celebrar el Día del Zurdo, no, pero desde el, me da gusto que hoy, sin que yo les haya pedido, hayan recogido su cuarto, hayan aseado su cama. Y hay quienes, porque así fuimos educados nuestra generación, para los que somos mayores de 30, ¿no? Fuimos educados desde el, ¿por qué le voy a dar un aplauso por algo que es su obligación? Es lo único que hace, entonces lo tiene que hacer bien. Sí, en la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos, y este es un ejemplo que todo el tiempo doy, porque fue mi caso, pero conozco a mucha gente que también fue, llegábamos a la casa con el 9 y la respuesta era, ¿y el 10? ¿Dónde está el 10? Te esforzabas, te sacabas el 10, llegabas y la respuesta era, pues claro, es lo menos que podemos esperar, si es lo único que haces. Entonces no había manera de sacar un cumplido. Aprendamos a desaprender esta conducta, ¿sí? Primero hay que desaprenderla. ¿Por qué? Porque aunque sea lo único que hacen o sea su única obligación, hay un esfuerzo detrás del resultado. Aprendamos a consentirlos y a celebrarles, a generar palabras de elogio, palabras de orgullo. ¿Por qué? Porque son tus hijos y son tu espejo, son tu reflejo. Entonces, si no te sientes tan cómodo como para pararte frente al espejo y decir qué guapo soy, qué lindo soy, qué maravilla que esté aquí en este mundo, pues entonces, ¿en qué momento nuestros hijos lo van a esperar? Son valiosos y merecen que se lo digamos todo el tiempo, ¿sí? Y la séptima y última, que esta sí es mi favorita, la otra es una de las, esta es mi favorita, es la libertad, para expresar lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Cómo? A través de la interdependencia. Y esta última frase te invito a que te la lleves. El otro es otro, no es tuyo. Es tu hijo porque salió de ti, pero vino a este mundo a cumplir su propósito. Se vaya o no se vaya de tu casa, forme o no forme una familia, es parte de tu sistema, pero no es tuyo. Tus hijos son individuales. Habrá algunos a los que vamos a tener que acompañar durante mucho tiempo, más del que quisiéramos porque nos gustaría verlos más independientes. Pero esto no significa que no sientan y que no puedan expresar. Esto no significa que tú no sientas y que no puedas expresar. La libertad es uno de los máximos regalos que se nos ha brindado con la vida. Y esto, te decía hace rato, ya lo mencionaba o lo postulaba Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. ¿Por qué? Porque él hablaba de cómo los habían tenido prisioneros en estos campos de concentración y aparentemente les habían quitado todo. Les habían quitado su libertad, es decir, de deambular por la calle, les habían quitado su familia, a él le quitaron su investigación de muchos años y bueno, mil cosas más. Pero cuando hablo de libertad de pensamiento, de ser, de existir. Y él decía, mientras esto no le sea arrebatado a una persona, podrá encontrar un propósito. A algo vinimos. No todos lo sabemos, pero el primer paso para descubrirlo es a través de que nos dejen ser. Claro, decía María Montessori también, que la mejor manera de darle libertad a un niño es a través de la fijación de límites. Si tú no le dices a tus hijos que sí y que no, van a hacer lo que puedan. Entonces, primero establezcamos límites, digámosles que sí y que no, y sobre eso permitámosles avanzar. Hay que permitir a veces que se caigan, pero eso no significa que no vas a estar ahí para ayudarles a levantarse. Hay que permitir que aprendan, y que aprendan no solo a través de lo que ven en ti, sino también de lo que alcanzan a ver en sí mismos, ¿sí? Muchas veces nos hace falta el poder darles esta libertad porque terminamos ejerciendo violencia, la violencia de la que yo te hablaba hace rato. Marshall Rosenberg tiene un libro que se llama Comunicación no violenta. Es un libro muy digerible, súper sencillo de leer. Con gusto, quien lo requiera, se lo hago llegar. Lo tengo en PDF y lo puedo mandar hasta por WhatsApp. Y es un libro que vale mucho la pena leer. En este libro, Marshall Rosenberg dice que la violencia es la expresión trágica de necesidades que no han sido satisfechas. Es la manifestación de la impotencia o de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido a nivel emocional que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita o agrede. ¿Cuántas veces ante este arrebato emocional, porque es como si fuese una prisión emocional, no sabemos qué hacer, cómo darnos a entender y entonces terminamos atacando, gritando o agrediendo?
y algo que quiero conversar contigo sobre por qué es importante que tú seas un papá con inteligencia emocional o una mamá con inteligencia emocional igual a hijos felices, es por este párrafo que me encanta también de este libro y te lo voy a leer. Dice: pensar que nuestros sentimientos los causan los demás representa una gran fuente de violencia. En efecto, si le dices a tu hijo, estoy triste porque no arreglas tu habitación, se le hace creer desde su más tierna infancia que es responsable de nuestro malestar y se le incita a pensar que tiene el poder de hacernos felices o desgraciados, cuando en realidad estamos tristes porque nos gusta el orden o porque necesitamos tener la seguridad de que nuestra educación da frutos. Al hacer a alguien responsable de nuestros sentimientos, añadimos a su vida la carga de la nuestra y renunciamos a nuestro poder. Fíjate qué impactante. ¿Cuántas veces le hemos dado a nuestros hijos esta cuota de responsabilidad? Se tienen que hacer cargo de sí mismos, pero aparte se tienen que hacer cargo de nosotros. Papás con inteligencia emocional implica padres autogestionables, que sepan que algo les pasa, que no te sientas un robot, que sepas que eres vulnerable, que tienes derecho a gritar, no todo el tiempo ni a toda la gente, tienes derecho a desesperarte, tienes derecho a no querer estar, a irte a encerrar en tu cuarto un rato o a decirle al otro, dame unos minutos porque necesito tiempo para mí. Y esto te hace humano. El reconocerte humano te hace vulnerable y el ser vulnerable te pone en contacto con tus necesidades psicoafectivas. Y esto es uno de los más grandes aprendizajes que podemos transferirle a nuestros hijos. Que no aprendan que la vida es dura. La vida es como es. Los hechos por sí solos no tienen cargas emocionales. Las cargas emocionales se las brindamos nosotros. ¿Sabes tú quién está saliendo adelante en esta pandemia y en esta crisis? La gente que tiene inteligencia emocional. Porque hay gente que, aún perdiendo su negocio o su trabajo, está bien. Y hay gente que aún cuando sigue facturando, está mal. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con la forma en la que vemos al mundo. Y ojo que ver al mundo no es todo el tiempo ver el vaso medio lleno, es atreverte a que si hoy lo ves medio vacío, tengas el valor de levantarte y echarle agua. De eso se trata la vida. La inteligencia emocional es así, no es una llave mágica. La inteligencia emocional no es para que vivas en armonía, plenitud, abundancia y nunca te pase nada. La inteligencia emocional es para que tengas tu caja de herramientas y que cada vez que sea necesaria la abras y definas qué es lo que vas a hacer. Porque aunque tú tengas a mucha gente a tu cargo, aunque de ti dependan económicamente 10 personas, tú eres responsable de ti y para ti. Y si eso lo entiendes, tus hijos lo van a incorporar a su vida. No importa la condición que tengan, porque te decía en algún momento de esta conversación que afortunadamente la inteligencia emocional, aunque nosotros como adultos la estamos aprendiendo a través de un libro o de una conferencia, porque más que aprenderla, estamos desaprendiendo otras cosas, la ventaja con nuestros hijos es que cuando cambiamos nuestras conductas, cambiamos su vida. Hagamos conciencia. Revisa, te invito, después de esta conferencia, después de esta conversación que hemos tenido, cuáles son las áreas en las que más fuerte te encuentras hoy como padre o como madre. ¿Cuál es eso qué es eso que sí le estás pasando a tus hijos? ¿En qué conductas lo ves? Y sobre eso, date un reconocimiento, reconóceselos también. Y que puedas también hacer conciencia sobre lo que falta. Pero no para que tengas una mirada de escasez y te tires al piso a llorar, sino para que hoy tengas claridad sobre lo que tienes que trabajar. Porque recuerda, si cambias tu vida, cambias la de tus hijos. Porque los padres con inteligencia emocional podemos pensar que nuestros hijos son hijos y personas felices. Muchísimas gracias. He estado muy contenta conversando con ustedes. Voy a pasarle el micrófono a Analí para que pueda brindarles unas palabras. No sé si ande todavía por aquí porque creo que estaba teniendo problemas técnicos. Y también listo, Pati. muy bien. Voy a dejar también de compartir ahorita mi pantalla. Si alguien tiene dudas, preguntas, podemos abrir micrófonos o incluso puede hacerlas a través del chat. Nos damos unos 10 minutitos de preguntas y respuestas si fuera necesario. Aquí les dejo mis redes sociales. Si alguien quiere escribirme, el primer número es mi celular. A los que les interesan los textos, los libros que les mencionaba, los recursos, con gusto estoy para ustedes. Adelante, Nelly. Gracias. Gracias, Pati. ¿Te parece bien si primero damos
el tiempo para las preguntas y respuestas. A ver si alguien tiene alguna inquietud. Si puede activar su micrófono quien tenga alguna pregunta para la expositora, por favor. Tengo acá algunos mensajes en privado. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que trabajamos bastante en fortalecer la autoestima y los potenciales de mi sobrino, pero hay algo en lo que nos interesa mucho, que es la tolerancia. Está cursando justo a secundaria y es un paso bien grande para él. Y pues sabemos que va a enfrentarse a muchas cosas que él no ha visto, al que no se ha acostumbrado, como el noviazgo, como las groserías, cosas que están mucho más avanzados a su nivel actual. ¿Cómo podemos ayudarle para que se pueda permear en esta sociedad, en este estilo nuevo de vida para él? Acaba de cumplir 12 años. ¿Cómo lo podemos apoyar para que navegue de manera más tranquila y de manera más, pues no sé, más normal entre todo este universo de niños que también se están desarrollando como él? Claro. Mira, Violeta, una de las formas que más ayuda con los adolescentes es precisamente el hablar de la aceptación. ¿Qué significa? Nada es extraño, nada es raro hasta que no llegue a nuestros oídos. O sea, el darle la oportunidad de explorar, claro, con los respectivos límites. ¿Qué significa? El que nosotros fijemos un tema de aceptación no significa que no haya cosas que no sean negociables en casa. Para esto, el límite se fija previo a que él vaya a la escuela. A ver si logro explicarme mejor. Es primero sentarse con él y decirle, mira, va a haber situaciones muy novedosas que nosotros no vamos a estar ahí contigo. Entonces, la puerta está abierta para poderlas conversar. Eso es por un lado. Por otro, ¿cuáles son los temas no negociables en casa? Y cada casa es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, un tema de tabaquismo. ¿Sí? O sea, independientemente de lo que pase en la escuela, en esta casa no fumamos. ¿Por qué? Porque en esta casa somos saludables, en esta casa tenemos claridad sobre el valor de nuestra vida. Entonces, habrá elementos como este en donde no vamos a ser flexibles. Cualquier conducta contraria a lo que yo te estoy diciendo, es tu obligación venir a decírmelo. O sea, que sí puedan ustedes de entrada puntualizar cuáles son no negociables en casa. Una vez que hemos puntualizado esto, permitir que él transite por todo lo demás con una comunicación abierta. Pero cuando nos traiga algo que para nosotros sea novedoso y que no es que sea incorrecto, sino que para nosotros es porque estamos en otro tiempo, que no tengamos una conducta de... Porque entonces lo que estaremos haciendo es pasarle un paradigma. ¿Logro explicarme mejor? Entonces, fijar límites sobre lo que sí y lo que no. Y de lo que sí, permitir que explore y que se comunique con ustedes. Ojo, cuando conversemos con ellos sobre las clases, que bueno, ahorita va a ser un híbrido para algunas escuelas, para otras no, dejemos de preguntar cómo te fue, porque el cómo te fue es lo mismo que preguntar cómo estás y la respuesta va a ser bien. Hay que aprender a formular preguntas más específicas, como ¿qué es lo que más te ha gustado de este nuevo ciclo? Si pudieras elegir una materia, ¿cuál es tu favorita? ¿Y qué es lo que te gusta de eso? ¿Qué es aquello que no es tan agradable para ti? O sea, empezar a darle la posibilidad de no contestar con una respuesta cerrada, un sí o un no, un bien o un mal, sino permitirle que indague para que ustedes puedan entrar en una mejor conversación con él. Ok, entonces, pues la tolerancia va a ser más bien a través de la comunicación, o sea, ver lo que él puede exponernos a nosotros y lo que nosotros podemos opinarle y guiarle, pero pues dentro de su formación, dentro de su mente, pues solamente a través de lo que lo podamos apoyar, porque pues no podemos trabajar en su misma tolerancia. Es que ya hemos hablado con él sobre lo importante y lo fuerte que es, pero pues nos preocupa mucho el impacto que pueda tener sobre él y que no pueda relacionarse de manera más tranquila, más normal, permearse entre tantos niños que van pues a veces muy avanzados. Pero sí, muchas gracias. Yo creo que a través de lo que él nos comparta, pues vamos a poder saber cómo ayudarle. Y sobre todo que puedan confiar en el trabajo que han realizado hasta este momento. Sé que es complicado. Sí, muchas gracias. Pero confíen en que, para empezar, el que tú estés conectada a esta conferencia y que estés haciendo una pregunta con ese interés, habla de el nivel de compromiso que tienes. Entonces, también confiar en el trabajo previo y que va a haber muchas cosas que él va a ir
adquiriendo, pero que hay otras que él ya trae por el trabajo que han realizado previamente. Gracias, seguimos en la noche. Muy amable por su tiempo. Tengo Gracias. gente en privado pidiéndome los libros. Les pido por favor que me manden un WhatsApp y con gusto se los hago llegar. Si lo anotaron, si no ahorita se los vuelvo a pasar aquí en el... Déjenme, lo pongo aquí. Les voy a poner mi correo. Y mi teléfono. Es mi teléfono de trabajo, entonces no se sientan con limitación, al contrario, ustedes escríbanme y ahí yo mando toda la información. ¿Sí? ¿Qué libro recomiendo para niños respecto al tema? Hay muchos libros de inteligencia emocional, pero está en particular, aquí les digo cuál, permítanme, porque el autor tiene un nombre distinto. Energías y relaciones para crecer, de María Mercé Conangle. Aquí se los escribo. Es francesa ella, pero los libros los encuentran en Amazon. Cualquier libro de emociones de ellas funcionan para niños menores de 12 años. Incluso tienes uno de 11, el libro le va a gustar. Hay unos que se llaman Termómetro Emocional y son libros muy buenos para trabajar emociones. Aunque mi recomendación es que antes de trabajar en la inteligencia de tus hijos o incluso a la par, primero trabajes en la tuya. ¿Sí? Porque no sería tan útil, no es que no sea nada, no sería tan útil que trabajáramos con ellos si no trabajamos con nosotros. Mucha gente se acerca a Emores, que es nuestra institución, a preguntarnos por psicólogos para niños. Y es muy bueno que puedan acercar a los niños, pero a veces no es el niño quien necesita ir a terapia, somos nosotros. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Estoy leyendo acá los que tengo en privado y todos son sobre el libro. Yo únicamente, buenas tardes a todos, mi nombre es Erika Gutiérrez, soy maestra de primaria y para mí el tema fue de suma importancia, ya que ahorita por la contingencia o por lo que estamos viviendo, el hecho de trabajar con los padres de familia sobre todo lo que es la inteligencia emocional, ya quienes yo creo que son los que se han visto un poco más afectados al momento de las clases. Yo creo que todos coincidimos en lo mismo, que están ahorita pues enojados, vaya, por la manera en cómo se ha dado la situación de tener que retomar las clases o cómo va a iniciar el ciclo escolar. Y varias de las cosas que se mencionaron, pues yo creo que van a ser muy, muy útiles para trabajarlo con ellos, para que, como lo comentabas, para que aprendan un poquito de lo que es la inteligencia emocional y cómo es que ellos pueden trabajar la parte de ellos con sus hijos en casa. Pero bueno, más que pregunta es nada más para felicitarla, muy, muy, muy interesante, me encantó y bueno, es toda mi participación, vaya. Muchas gracias, Erika. Es muy importante esto que acabas de mencionar sobre este reinicio de clases que tenemos. Yo he escuchado muchos comentarios, como bien decías, de esta falta de gusto, es porque se va a iniciar en línea, del cómo se terminó el ciclo escolar anterior. Así como tú no estabas preparado para esto, nadie estaba, ¿eh? O sea, hay que entender que esto fue una situación atípica para la que no estábamos preparados. Y a mi juicio, o sea, las escuelas, independientemente si son públicas o privadas, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y esto hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo, ¿por qué? Porque lo más importante es la salud. Y gracias a que pudimos estar en casa, los que pudimos, están nuestros hijos sanos. Y eso es lo más privilegiable. Ya el hecho de que los maestros tuviesen o no recursos para hacer lo que a nosotros nos hubiera gustado, creo que el estar en casa también nos dio la posibilidad de darnos cuenta de que no es sencillo. Si yo que tenía 2, quien tenga 3, quien tenga 4, también es darnos cuenta de que no es lo mismo tener 30 niños. Entonces, es realmente algo que podemos reconocer a los maestros. A mí me ha encantado el nuevo modelo de la SEP. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Incluye la educación socioemocional porque es vital, pero la educación socioemocional no se la podemos dejar tampoco al maestro. El maestro va a ser un facilitador, pero nosotros seguimos teniendo la responsabilidad porque los hijos, pues bueno, son de este lado. Entonces, es duro a veces y es complicado porque por el trabajo, por todo lo que tenemos que hacer, sin embargo, es parte de decía yo hace rato.
la elección la hemos hecho nosotros y hay que hacernos cargo. Entonces, y esto también lo van a aprender nuestros hijos. Te aseguro que hay niños que, aún estando en confinamiento, están felices de estar en casa, no porque estén viendo la tele todo el día jugando videojuegos, sino porque por primera vez en la vida tienen a mamá o a papá ahí enseguida. Hay que aprovechar esto. Sí va a haber un reto, sí va a ser complicado, pero es una oportunidad. Todo depende de cómo quieras verlo. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más? Si no, pues ya para pasarle el micrófono a Anali. Tengo acá algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, pues más que nada, Pati, agradecerte. Agradecemos a nuestra excelente expositora por esta gratificante conferencia. Agradecemos a todos los presentes por su participación. Esperamos que la conferencia pues haya cumplido con sus expectativas y que el día de hoy pues estén llevando herramientas útiles para aplicarlas en casa. Agradecemos de corazón a todos por sus muestras de solidaridad con la institución, pues esta conferencia es a beneficio de la institución, más que nada. Y pues quisiéramos cerrar reiterando con nuestro hashtag, todos somos SPAU. Gracias a todos. Muchísimas gracias.